España está en estado de conmoción tras un suceso que ha dejado una profunda marca en la opinión pública y que ha sacudido los cimientos de una de las familias más conocidas del panorama televisivo. Emma García, una de las presentadoras más queridas y respetadas del país, enfrenta el episodio más devastador de su vida, un golpe que ha puesto a prueba no solo su fortaleza emocional, sino también la unidad y estabilidad de su entorno más cercano. Su hija, Uxue, de apenas 18 años, ha sido víctima de un trágico accidente que ha cambiado su destino de manera irreversible. Lo que en un principio parecía otro siniestro más en las carreteras del país ha terminado por convertirse en un drama con consecuencias que van mucho más allá del ámbito médico, arrastrando también un complejo entramado legal que podría afectar seriamente su futuro y el de su familia. El accidente tuvo lugar hace algunas semanas en las afueras de Madrid, en una de esas noches en las que la lluvia torrencial convierte las carreteras en trampas mortales. Las condiciones climáticas hacían que la visibilidad fuera prácticamente nula y que el asfalto se transformara en una superficie resbaladiza, plagada de charcos profundos y curvas cerradas que exigían máxima precaución por parte de los conductores. En medio de ese escenario adverso, Uxue conducía un vehículo sin contar con la licencia necesaria, lo que ya la situaba en una posición comprometida. Sin embargo, la situación se tornó aún más alarmante cuando las investigaciones iniciales arrojaron un dato que cambiaría por completo la percepción del caso. La joven había consumido alcohol antes de ponerse al volante. Esta combinación de inexperiencia, intoxicación y condiciones climáticas desfavorables se convirtió en la receta perfecta para el desastre. El impacto ocurrió en una curva especialmente peligrosa, una de esas en las que un mínimo error puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. En un abrir y cerrar de ojos, el coche perdió el control y se estrelló de manera brutal contra un muro. La violencia del choque fue tal que el vehículo quedó reducido a un amasijo de metal retorcido, convertido en una trampa mortal para sus ocupantes. Testigos presenciales que se encontraban cerca del lugar describieron la escena como aterradora. Fragmentos del automóvil estaban esparcidos por toda la calzada, los cristales hechos añicos y el interior del coche un caos de hierros doblados entre los cuales permanecían atrapados los pasajeros, inmóviles y sin respuesta. La angustia y la impotencia se apoderaron de quienes presenciaron la escena, conscientes de que cada segundo era crucial para la supervivencia de las víctimas. Uxue fue quien sufrió las peores consecuencias. Su cuerpo quedó aprisionado entre los restos deformados del automóvil, lo que convirtió su rescate en una operación extremadamente compleja. Los equipos de emergencia llegaron al lugar en cuestión de minutos, pero las condiciones en las que se encontraba la joven requerían una maniobra de extracción que debía ser ejecutada con una precisión quirúrgica. Se emplearon herramientas especializadas para cortar el metal y liberar su cuerpo, pero cada movimiento debía ser calculado al milímetro para evitar que sus lesiones se agravaran. El tiempo se volvió un enemigo despiadado, y mientras los rescatistas luchaban contra el amasijo de hierros que la mantenían atrapada, la vida de Uxue pendía de un hilo. Finalmente, tras una ardua y extenuante labor, lograron sacarla y trasladarla de urgencia al hospital, aunque la gravedad de sus heridas ya hacía presagiar un desenlace desolador. Los informes médicos no tardaron en llegar, y con ellos, la confirmación de las peores noticias. Uxue había sufrido fracturas múltiples en brazos y piernas, además de severos daños internos que comprometían órganos vitales. Pero el golpe más duro fue el diagnóstico de su columna vertebral. La lesión sufrida era irreversible y la dejaría con una parálisis permanente. Desde el primer momento, los médicos dejaron en claro que su recuperación sería larga, incierta y llena de obstáculos insalvables. La vida de la joven había cambiado para siempre en cuestión de segundos, y con ella, la de su familia, que ahora debía enfrentarse no solo al inmenso dolor emocional, sino también a un proceso legal que amenazaba con complicarlo todo aún más. Para Emma García, este suceso ha sido el golpe más devastador de su vida. A lo largo de los años, se ha forjado una imagen de mujer fuerte, segura y profesional, convirtiéndose en uno de los rostros más queridos y respetados de la televisión. Su trayectoria ha estado marcada por el trabajo duro, la perseverancia y una capacidad innegable para transmitir confianza a través de la pantalla. Sin embargo, nada en su experiencia, ni la presión de estar en directo frente a millones de espectadores, ni los momentos de tensión vividos en el plató, ni siquiera las críticas que en ocasiones ha tenido que afrontar, la prepararon para el dolor inmenso de ver a su hija en una cama de hospital, debatiéndose entre la vida y la muerte. En cuestión de segundos, su mundo entero cambió para siempre. El accidente que dejó a su hija, Uxue, en estado crítico no solo ha trastocado su vida, sino que ha sacudido los cimientos de toda su familia. Desde el instante en que recibió aquella llamada, la presentadora abandonó todo. Canceló compromisos, dejó a un lado su carrera y se volcó por completo en su hija, como si el simple hecho de estar a su lado pudiera cambiar el curso de los acontecimientos. Desde el día del accidente, no ha salido del hospital, permaneciendo junto a Uxue cada minuto, cada hora, sin permitirse un solo respiro.
La han visto recorrer los pasillos con la mirada perdida, con el rostro demacrado por las noches sin dormir, con el cuerpo encorvado por el peso de la angustia, pero siempre con la determinación de no rendirse. Se aferra a cada pequeño avance, a cada signo de mejoría, como si fueran destellos de esperanza en medio de la oscuridad. La situación es aún más dolorosa por las circunstancias en las que ocurrió el accidente. No se trató de un simple infortunio del destino, sino de una tragedia que, en cierto modo, podría haberse evitado. Uxue conducía sin licencia y, según los informes, había ingerido alcohol antes de ponerse al volante. Este dato ha sido una carga aún más pesada para la familia, pues además del dolor físico que sufre la joven, se suma la culpa, la responsabilidad y las consecuencias legales que podrían derivarse. Emma, quien siempre ha sido una defensora de la prudencia y la responsabilidad, se encuentra en una encrucijada emocional difícil de afrontar. Por un lado, está el instinto maternal que la lleva a proteger a su hija con todas sus fuerzas. Por otro, la realidad de que Uxue cometió un grave error cuyas secuelas pueden perseguirla de por vida. Aitor, su esposo y padre de Uxue, también ha quedado devastado por los acontecimientos. Siempre ha sido un hombre reservado, alguien que prefiere mantenerse en un segundo plano, lejos del ojo público. Pero esta vez, la situación lo ha obligado a asumir un papel crucial. Mientras Emma se encarga de cuidar a su hija y mantenerse fuerte por ella, Aitor ha asumido la responsabilidad de manejar todo lo demás: los trámites médicos, los aspectos legales, las conversaciones con abogados y aseguradoras. Aunque su dolor es igual de profundo, ha entendido que su familia lo necesita en pie, funcionando, organizando todo lo necesario para que Emma pueda centrarse únicamente en Uxue. Ha sido visto saliendo de reuniones con semblante serio, con los ojos enrojecidos y el gesto cansado, pero sin permitir que sus emociones lo paralicen. El accidente ha trascendido la esfera familiar y ha impactado fuertemente en la opinión pública. La noticia ha sido cubierta en todos los medios de comunicación, generando un debate acalorado en redes sociales y foros de discusión. Mientras algunos se solidarizan con la familia y ven lo ocurrido como una tragedia que podría haberle pasado a cualquiera, otros han sido implacables en sus críticas, señalando la irresponsabilidad de Uxue y cuestionando la educación que ha recibido. ¿Cómo es posible que una joven de 18 años condujera sin licencia y bajo los efectos del alcohol?, preguntan muchos. Si fuera una persona anónima y no la hija de una famosa presentadora, ¿sería tratado el caso de la misma manera? Estas opiniones han convertido la tragedia en un tema de discusión nacional, elevándolo más allá de un simple accidente de tráfico para transformarlo en un ejemplo de los peligros de la imprudencia juvenil y la permisividad de la sociedad con ciertas conductas de riesgo. En medio de este torbellino mediático, Emma ha intentado mantenerse al margen. Su única preocupación en estos momentos es la recuperación de su hija. No le interesan los titulares, los comentarios en redes, ni las especulaciones de los programas de tertulia. No tiene energía para desmentir rumores ni para defenderse de críticas. Su único foco es Uxue, verla abrir los ojos cada mañana, hablar con los médicos, asegurarse de que recibe la mejor atención posible. Pero, aunque intente aislarse, es imposible escapar por completo del ruido exterior. Las cámaras han estado apostadas en la entrada del hospital desde el primer día, esperando captar cualquier imagen, cualquier declaración. Los médicos han sido cautelosos al hablar sobre el pronóstico de Uxue. Aunque lograron estabilizarla tras el accidente, las lesiones que sufrió son extremadamente graves. Múltiples fracturas en piernas y brazos, daños en la columna vertebral que han resultado en una parálisis irreversible y heridas internas que comprometieron órganos vitales. Desde el primer momento, los especialistas dejaron claro que la recuperación sería larga, incierta y extremadamente difícil. Emma se aferra a la idea de que la ciencia puede avanzar, de que la rehabilitación puede lograr mejoras, de que hay casos en los que los pronósticos médicos se han equivocado. Se niega a aceptar una vida en la que su hija no pueda volver a caminar. Pero cada día que pasa, la realidad se impone con más fuerza y el peso de lo irreversible se hace más evidente. Las noches en el hospital han sido las más largas de su vida. Sentada junto a la cama de Uxue, con la mano de su hija entre las suyas, recuerda los días felices, cuando su mayor preocupación era el horario del colegio o los planes de fin de semana. Piensa en las veces que le advirtió sobre los peligros de la imprudencia, en las conversaciones sobre responsabilidad, en los consejos que ahora parecen haber caído en el vacío. Se pregunta qué más pudo haber hecho, si hubo alguna señal que no supo ver, si podría haber evitado lo que ahora es una realidad. La culpa es un monstruo que la acecha en cada momento de soledad, una sombra que la acompaña y la atormenta. Aitor, aunque intenta mantenerse fuerte, también ha tenido momentos de derrumbe. Ha sido visto en la capilla del hospital, con la cabeza baja, en silencio, rezando. No es un hombre religioso, pero en estos días ha encontrado consuelo en la fe, en la esperanza de un milagro, en la idea de que su hija merece una segunda oportunidad. Para la familia, el futuro es una incógnita.
No saben qué pasará con Uxue, cómo será su vida a partir de ahora, cómo se adaptará a su nueva realidad. No saben cómo enfrentarán las consecuencias legales del accidente, ni cómo soportarán la presión mediática que no parece disminuir. Lo único que saben es que, pase lo que pase, seguirán juntos, luchando cada día para encontrar una forma de seguir adelante en medio de la tragedia. Emma, que durante años fue sinónimo de alegría y energía en la televisión, ahora enfrenta el mayor reto de su vida: sostenerse a sí misma mientras sostiene a su hija, lidiar con el dolor mientras busca justicia, y sobre todo, aprender a vivir con el peso de una realidad que jamás imaginó enfrentar. Uxue nunca imaginó que una sola decisión impulsiva podría alterar su vida para siempre. Lo que comenzó como una noche de diversión con amigos se transformó en una tragedia que ahora la obliga a enfrentarse a una realidad demoledora. La joven, de apenas 18 años, está atrapada en una encrucijada donde el remordimiento, el dolor físico y la incertidumbre sobre su futuro se mezclan en una espiral de emociones difíciles de procesar. Cada día despierta con la esperanza de que todo haya sido una pesadilla, pero al abrir los ojos y ver el entorno hospitalario, comprende que la realidad es mucho más dura de lo que jamás imaginó. Desde el fatídico accidente, su familia ha hecho todo lo posible por brindarle el apoyo necesario para afrontar este difícil proceso. Conscientes del impacto emocional que atraviesa, han recurrido a un equipo de especialistas en salud mental que trabajan con ella diariamente. Psicólogos, terapeutas y médicos han unido esfuerzos para ayudar a Uxue a lidiar con el trauma del accidente, la sensación de culpa que la atormenta y el drástico cambio en su estilo de vida. Las sesiones de terapia no solo buscan aliviar su angustia, sino también dotarla de herramientas que le permitan reconstruir su autoestima y afrontar el futuro con determinación. El camino hacia la recuperación no es fácil. Uxue experimenta un constante vaivén de emociones que van desde la tristeza profunda hasta la frustración. A veces se pregunta qué habría pasado si aquella noche hubiera tomado otra decisión, si hubiera escuchado las advertencias, si hubiera pensado las consecuencias antes de ponerse al volante sin licencia y bajo los efectos del alcohol. Estos pensamientos la consumen, pero su equipo de especialistas la anima a enfocarse en lo que puede cambiar a partir de ahora, su actitud ante la vida y su disposición para aprender de los errores. Mientras Uxue enfrenta esta batalla interna, su madre, Emma García, ha asumido un papel clave en todo este proceso. Más allá del inmenso dolor que atraviesa como madre, ha decidido utilizar su voz como figura pública para transmitir un mensaje de concienciación. En varias intervenciones en los medios, ha expresado su compromiso de convertir esta tragedia en una lección para la sociedad. Ha hecho un llamado a las autoridades para reforzar las medidas de seguridad vial y ha insistido en la importancia de la educación sobre los peligros de la conducción irresponsable. Para Emma, el dolor de su familia no puede quedar solo en la esfera privada, debe servir como un punto de inflexión que impulse cambios reales. Su mensaje ha calado hondo en la opinión pública, despertando debates sobre la responsabilidad de los jóvenes al volante, la supervisión parental y la efectividad de las campañas de prevención. No quiere que la historia de su hija se convierta en una simple estadística más, sino en un símbolo de reflexión que motive a otros a evitar decisiones precipitadas que puedan costarles la vida. La repercusión del caso ha trascendido los círculos familiares. En redes sociales, miles de personas han mostrado su solidaridad con la familia García. Hashtags como #Fuerza Uxue y #Justicia para Uxue se han vuelto tendencia, generando una ola de apoyo hacia la joven y sus seres queridos. Figuras del mundo del espectáculo, periodistas y personalidades influyentes han utilizado sus plataformas para enviar mensajes de ánimo, reconociendo la valentía con la que Emma y su hija están enfrentando esta difícil situación. Sin embargo, el caso también ha generado controversia. Mientras muchos empatizan con el dolor de la familia, otros han criticado la falta de responsabilidad que llevó al accidente. Algunos cuestionan cómo una joven de 18 años pudo tener acceso a un vehículo sin contar con una licencia de conducir y por qué nadie impidió que se pusiera al volante después de haber ingerido alcohol. Esta discusión ha abierto un debate sobre la supervisión parental, la educación vial y la necesidad de endurecer las sanciones para quienes conducen en estado de embriaguez. Diversas organizaciones han tomado el caso de Uxue como un ejemplo de la urgente necesidad de reformar las políticas de seguridad vial. Los expertos advierten que no basta con imponer multas o castigos a quienes infringen las normas de tránsito. Es fundamental un cambio estructural en la forma en que los jóvenes son educados sobre los riesgos de la conducción imprudente. Además, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de mejorar la infraestructura vial en zonas de alto riesgo, como la curva donde ocurrió el accidente, la cual carecía de las medidas de seguridad adecuadas para enfrentar las condiciones climáticas adversas de aquella noche. Mientras tanto, la familia García sigue afrontando el mayor desafío de sus vidas. Emma y su esposo, Aitor, han hecho de la recuperación de su hija su máxima prioridad. Han reorganizado por completo su rutina, dejando a un lado compromisos profesionales y personales para dedicarse plenamente al cuidado de Uxue.
La casa familiar ha sido modificada para adaptarse a las nuevas necesidades de la joven, incorporando elementos que le faciliten la movilidad y garanticen su bienestar dentro de sus nuevas limitaciones. Emma García, una mujer acostumbrada a lidiar con la presión y las exigencias de su carrera en televisión, nunca imaginó que enfrentaría un desafío tan devastador en su vida personal. Durante años, había aprendido a mantener la compostura ante situaciones difíciles, a proyectar una imagen de seguridad y control incluso en los momentos más complicados. Sin embargo, nada de lo que había vivido antes la había preparado para este golpe. Desde el instante en que recibió la llamada que le informó del accidente de su hija, su mundo se detuvo. Dejó atrás cualquier otra preocupación y corrió al hospital con el corazón encogido, temiendo lo peor. Al llegar, encontró a Uxue inconsciente, rodeada de médicos y enfermeras que trabajaban sin descanso para estabilizar su estado. La imagen de su hija postrada en una cama de hospital, vulnerable y frágil, quedó grabada en su mente como una pesadilla de la que no podía despertar. Los días siguientes fueron una sucesión de horas interminables, repletas de angustia, incertidumbre y miedo. Emma no se separó ni un solo instante de Uxue, aferrándose a su mano, hablándole en susurros, esperando desesperadamente cualquier signo de mejoría. Aitor, su esposo, aunque destrozado emocionalmente, supo que debía mantenerse firme. En un momento en el que Emma se encontraba completamente volcada en el bienestar emocional de su hija, él tomó la iniciativa de organizar todo lo necesario para su recuperación. Se convirtió en el coordinador de la familia, asegurándose de que cada aspecto del tratamiento médico de Uxue estuviera cubierto. Consultó con los mejores especialistas, investigó opciones de rehabilitación y estableció contacto con expertos en recuperación postraumática. Sabía que no podía permitir que el dolor lo paralizara, porque su hija y su esposa lo necesitaban más que nunca. Uxue, por su parte, enfrentaba un torbellino de emociones. La culpa, la confusión y el miedo se apoderaban de ella cada vez que intentaba procesar lo sucedido. El accidente no solo había dejado secuelas físicas en su cuerpo, sino que también había cambiado por completo su percepción del futuro. Antes de aquella noche fatídica, tenía sueños, planes y metas que ahora parecían desvanecerse ante sus ojos. ¿Cómo enfrentaría la vida después de esto? ¿Cómo podría superar el peso de la responsabilidad que sentía? Para ayudarla a lidiar con estos sentimientos, la familia García recurrió a un equipo de especialistas en salud mental. Psicólogos y terapeutas comenzaron a trabajar con ella diariamente, brindándole herramientas para manejar el trauma, la ansiedad y la depresión que surgieron como consecuencia del accidente. Las sesiones de terapia fueron un espacio seguro donde pudo expresar sus miedos y emociones sin temor a ser juzgada. Aprendió técnicas para afrontar los recuerdos dolorosos, ejercicios para manejar la ansiedad y estrategias para reconstruir su autoestima. Mientras Uxue luchaba por encontrar un nuevo equilibrio en su vida, Emma decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Como figura pública, sentía la responsabilidad de aprovechar su plataforma para generar conciencia sobre los peligros de la conducción irresponsable. En varias entrevistas y declaraciones, subrayó la importancia de aprender de esta tragedia y tomar medidas concretas para evitar que otras familias pasaran por un dolor similar. Hizo un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad vial, implementar campañas de educación más efectivas y mejorar la infraestructura en puntos de alto riesgo, como la curva donde ocurrió el accidente. El impacto de su mensaje no tardó en sentirse. En las redes sociales, miles de personas comenzaron a compartir su historia, utilizando hashtags como #FuerzaUxue y #Justicia para Uxue. Figuras del mundo del entretenimiento y el periodismo también se sumaron al movimiento, enviando mensajes de apoyo y solidarizándose con la familia. Sin embargo, la repercusión del caso no estuvo exenta de polémica. Algunas personas cuestionaron cómo una joven de 18 años había podido ponerse al volante sin licencia y en estado de embriaguez, lo que desató un debate sobre la responsabilidad parental y la educación de los jóvenes en materia de seguridad vial. A pesar de las opiniones divididas, lo cierto es que la historia de Uxue se convirtió en un símbolo de advertencia. Diversas organizaciones aprovecharon el caso para impulsar cambios en las normativas de conducción y en los programas de concienciación dirigidos a adolescentes. Expertos en seguridad vial insistieron en la necesidad de implementar medidas más estrictas, desde controles de alcoholemia más frecuentes hasta sanciones más severas para quienes infringen las normas de tránsito. Mientras tanto, en el hogar de los García, la vida había cambiado por completo. La dinámica familiar se transformó radicalmente tras el accidente. Emma y Aitor dejaron de lado cualquier actividad profesional o personal que no fuera esencial, concentrando toda su energía en el bienestar de su hija. Su hogar fue adaptado para que Uxue pudiera moverse con mayor facilidad dentro de sus nuevas limitaciones. Rampas, pasamanos y equipos de asistencia médica fueron instalados para garantizar su comodidad y autonomía.
Pero más allá de las modificaciones físicas, el verdadero desafío estaba en reconstruir la confianza y la estabilidad emocional de Uxue. Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad de su habitación, los pensamientos más angustiantes la invadían. El insomnio, los recuerdos del accidente y el temor al futuro se convirtieron en una lucha constante. En esos momentos, Emma solía sentarse a su lado, acariciándole el cabello, recordándole que no estaba sola. «Vamos a salir de esto juntas», le susurraba una y otra vez, con la esperanza de que esas palabras se convirtieran en una verdad palpable. Aitor, aunque menos expresivo en sus emociones y de naturaleza reservada, encontró formas profundas y silenciosas de demostrar su amor incondicional. A diferencia de Emma, que vivía su dolor y sus preocupaciones de forma más visible, Aitor prefería mostrar su compromiso a través de acciones concretas. Sabía que su hija y su esposa necesitaban un pilar fuerte sobre el que apoyarse, por lo que asumió la carga de gestionar cada aspecto médico y logístico. Esto le permitió a Emma concentrarse plenamente en Uxue, sin tener que preocuparse por los detalles administrativos y médicos. Aitor se encargaba de coordinar con los médicos y especialistas, asegurándose de que todo estuviera en orden. Mantenía reuniones constantes con los profesionales que supervisaban el tratamiento de Uxue y se aseguraba de que la rutina diaria de terapias estuviera bien establecida. Aunque nunca fue un hombre de muchas palabras, sus acciones hablaban por sí solas. Él se encargaba de gestionar las citas médicas, verificar los informes de salud, asegurarse de que las terapias físicas se realizasen a tiempo, y hasta organizaba los descansos y momentos de esparcimiento para que Uxue pudiera descansar de la rutina médica. Su determinación era incansable, y su compromiso total, sabiendo que lo que estaba haciendo era fundamental para el bienestar de su familia. En medio del caos, Aitor se convirtió en la roca sobre la que la familia encontró la estabilidad que tanto necesitaba. Mientras Emma navegaba las aguas emocionales de la situación, Aitor, con su calma y su presencia, ofreció una estructura esencial para que su hija pudiera tener una recuperación más fluida. Sabía que, aunque sus esfuerzos no siempre fueran reconocidos por palabras, el solo hecho de estar allí, gestionando la situación con tanto empeño, era una forma de amor tan profunda como cualquier otra. El proceso de recuperación de Uxue, como es de esperarse en situaciones como esta, no fue en absoluto lineal. Algunos días, aunque todavía luchando con el dolor y las limitaciones, ella lograba avanzar, a veces de forma significativa. Mostraba signos de progreso tanto en el aspecto físico como en el emocional. Había días en los que se levantaba un poco más rápido de la cama o caminaba con mayor facilidad, y esos pequeños logros eran celebrados con emoción y esperanza. Emma y Aitor se regocijaban con cada mínimo paso hacia adelante, viéndolos como signos de que la recuperación era posible, aunque el camino fuera largo. Pero también había días más difíciles. Había días en los que la frustración, el agotamiento emocional y la tristeza parecían dominar todo. En esos momentos, el cuerpo de Uxue parecía negarse a responder a la fisioterapia y los esfuerzos, y su mente se llenaba de dudas sobre su futuro. Estos días se convirtieron en desafíos emocionales tanto para Uxue como para sus padres. El miedo y la inseguridad eran tan reales como el dolor físico, y a veces, el avance parecía completamente imposible. Sin embargo, la familia nunca perdió la esperanza. Aunque los días grises eran difíciles de sobrellevar, cada mínimo avance, cada pequeño logro, era una señal de que, con esfuerzo, todo era posible. Uno de esos momentos cruciales llegó cuando, después de semanas de rehabilitación, Uxue logró mover sus piernas por primera vez. Fue una victoria monumental. Emma y Aitor, aunque cautelosos de no apresurar los sentimientos, no pudieron evitar emocionarse. La sonrisa de Emma al ver a su hija dar ese primer paso de recuperación fue un reflejo de todo el amor y la esperanza que se habían acumulado durante semanas de lucha. En ese momento, aunque Uxue aún tenía un largo camino por recorrer, todos sintieron que estaban ganando la batalla. Esa primera muestra de movimiento fue, en muchos sentidos, el reflejo de la voluntad de la familia de seguir adelante, de que, incluso en los días más oscuros, siempre hay luz al final del túnel. Con el paso del tiempo, la familia García comenzó a reconstruir su vida en medio de la adversidad. Lo que inicialmente parecía un camino interminable de dolor y dificultad se fue transformando en un proceso de aceptación y resiliencia. Aunque el dolor de la experiencia seguía presente, no dominaba por completo su vida. Emma, Aitor y Uxue comenzaron a aprender lo que realmente significaba la resiliencia. No era solo sobre superar las adversidades o dejar de sentir dolor, sino sobre encontrar la fortaleza para levantarse una y otra vez, incluso cuando la vida parecía aplastante. A través de este proceso, la familia descubrió nuevas formas de conectarse. La relación de pareja entre Emma y Aitor se profundizó, forjada en la comprensión mutua de lo que significaba estar juntos en tiempos de crisis. El amor que se tenían se convirtió en algo más fuerte, más maduro.
Aprendieron a comunicarse más allá de las palabras, a sentir que sus corazones latían al mismo ritmo mientras enfrentaban cada nuevo desafío que se les presentaba. A pesar de los momentos difíciles, ambos comprendieron que su amor era el ancla que los mantenía firmes y que les daba la fuerza para seguir adelante. Uxue, por su parte, empezó a entender que, aunque su vida había cambiado para siempre, todavía había espacio para la esperanza. Aunque las cicatrices físicas y emocionales seguirían acompañándola, ella también había aprendido que su fortaleza no venía solo de la recuperación física, sino de su capacidad para aceptar lo que había sucedido y seguir adelante con valentía. Cada día, aunque fuera un paso pequeño, era una victoria en su camino hacia la sanación. Así, la familia García se unió más que nunca. Juntos, aprendieron que no hay adversidad que no se pueda enfrentar con amor, determinación y paciencia. Y, aunque el futuro seguía siendo incierto y lleno de desafíos, algo quedaba claro para todos ellos. Lo enfrentarían como siempre lo habían hecho, como una familia unida, dispuesta a superar lo que fuera necesario.